Como siempre, es un placer servirle. En el libro de Génesis, Génesis es uno de mis libros favoritos. Yo le puedo decir que he zarandeado la Biblia de extremo a extremo, no una, ni dos, ni tres, muchas veces. Pero Génesis sigue siendo mi libro favorito, porque en el libro de Génesis, aunque es uno de los primeros, o más bien el primer libro, escrito por Moisés en el 410 a.C. e inspirado por Dios, en este libro podemos encontrar algunas semánticas que nos dan ideas claras del pensamiento humano desde el inicio de la creación. Aunque en el 410 ya no era el inicio de la creación, porque el mundo antediluviano había vivido unos 1551 años. El diluvio fue en el año 1551, el día sábado. Dice la Biblia que el sábado fue. Entonces, por la cronología de los descendientes de Adán, nosotros sabemos que Noé era el séptimo de la descendencia de Adán, y contando la cronología nos damos cuenta que ese periodo ya llevaba 1500 años. No es tan fácil, de hecho no es para muchachos. Las pueden contar 50 personas que no tengan el conocimiento necesario y la van a pasar por alto, y de hecho la han contado miles la genealogía y no saben cuántos años, porque para esto hay que tener el conocimiento de Dios. Y no es que esté yo diciendo que sea el único, no, eso es imposible. Yo soy un simple obrero de la viña del Señor. Lo que estoy diciendo es que hay que tener el entendimiento y el propósito para poder entender bien un texto. Y quería compartir con ustedes la idea exacta de la construcción de la Torre de Babel, que está en el capítulo 11, desde el verso 1 en adelante. Dice que toda la tierra tenía un mismo idioma, una sola lengua. Todos se entendían a la perfección. Y aconteció que salieron del oriente y llegaron a la llanura de Sinar. Sinar era una inmensa llanura que hay debajo de lo que es hoy el monte Arará, en esa zona inmensa de cientos de miles de kilómetros de llanura. A esa llanura se le llamaba Sinar en ese tiempo. Y dijeron entre sí: caramba, pero mira qué interesante, vamos a hacernos una torre, para si nosotros fuéramos esparcidos por la tierra, porque no se tenía conocimiento de la grandeza del planeta Tierra en ese momento, que pudiéramos verlo desde los confines de la tierra, del planeta, y pudiéramos nosotros identificar el lugar desde donde venimos. Y dijeron entre sí: pero mira qué bien, qué buena idea. Y dijeron los unos al otros: hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto, o sea, la mezcla de pegar el ladrillo, en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir. Ahora pues, ¿qué han pensado hacer? Descendamos y confundamos allí su lengua. Cuando la palabra de Dios dice descendamos y confundamos, quiero aclarar que aquí hay una triunidad, no una trinidad, no. Ese acuño terminológico es antibíblico. Es una triunidad, parecido el término, pero es la expresión de la unificación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día vamos a conversar de eso, porque ese no es el tema de hoy. Y confundamos su lengua. Ahora bien, analicemos en contexto cuál era el propósito de la construcción de esa torre. El propósito de la torre era que llegara hasta el cielo, hasta donde estaban las nubes. Ahora, la torre no tenía cemento, era hecha de ladrillo. Número uno, porque normalmente la gente le entra los textos ahí como... y eso a mí me da pavor. Número uno, era hecha de ladrillo y una mezcla tipo asfáltica. La torre, porque era la primera construcción grande que se hacía en el planeta, probablemente no tenía zapata. Y ya ellos iban bastante alto construyendo unos cuantos metros hacia arriba. Pero hay una cosa que no tenía la torre. No tenía hierro, no tenía varilla, no tenía plano. Y hay una cantidad de cosas que pudieron haber pasado en esa torre. Número uno, era evidente que en algún momento la torre se iba a derrumbar y iba a matar a todo el que estaba en esa torre. Y entonces Dios dice, pero esta gente se está autosuicidando a sí mismo. Cuando esta torre se desplome, todo el que esté ahí trabajando, y estaba la ciudad entera, porque era un proyecto científico, era su primer ciudad, y todo el mundo estaba entusiasmado, y todo el mundo estaba allí trabajando, hombres, mujeres y niños, porque en ese tiempo los niños trabajaban. Las mujeres, yo sospecho que cocinando, pasando agua, haciendo, y los hombres trabajando la parte difícil, porque así era en esa época. Y entonces Dios desciende y dice, pero esta gente se va a autosuicidar. Cuando la torre esté inmensamente alta, es probable que la torre se va a desplomar y todo va a ser un caos total. ¿Cómo yo he visto esto? Si ya la gente está decidida a continuar la construcción, cueste lo que cueste, valga lo que valga, caiga quien caiga, suba quien suba y baje quien baje. Porque el ser humano de apreciación es así. Cuando se enfoca en una cosa, no hay nadie que lo haga desistir. Y cuando es un grupo es peor, porque el que se desanima es animado por sus amigos que están al lado, presto para servir al propósito de Satanás. Y yo me imagino que dijo Satanás, ahí lo voy a enterrar yo a todos, ese grupo de tontos. Cuando esa torre esté alta, yo mismo me voy a encargar de derrumbársela encima. Y ahí no va a quedar ni un ladrillo uno encima del otro. Pero Dios tenía otro propósito con el ser humano, que no era que viviera en la tierra de Sinar, era que se esparciera por la tierra, por el planeta.
que llenara la tierra, haciendo pueblos en cada lugar, que en ese momento eran tribus. Ahora son países organizados con constitución y todas esas cosas. Pero en ese momento eran tribus. Se podría decir que la primera tribu en el medio de la incivilización, porque civilizados no eran. No tenían ni los conocimientos, ni las estrategias, ni los diseños, ni la logística. Amontonando ladrillo y asfalto hacia arriba. Y el propósito de eso no era solo poner un letrero grande de donde pudieran verlo en los confines de la tierra, asunto que es imposible porque todo el mundo sabe que la vista alcanza hasta cierto nivel, pero ellos no tenían esa información en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dios, que es el hacedor, el creador, el director y el que guía a los seres humanos, vio allí el fracaso y decidió confundirlo. Y un día amanecieron hablando diferentes idiomas. Según se cree, 16 o 17 idiomas y dialectos salieron en ese evento. Y un grupo hablaba un idioma y el otro grupo le respondía en el otro idioma. ¿Qué hicieron a medida que se dieron cuenta que no se pudieron entender? Hicieron la clasificación de grupos. Y cada grupo que sí se entendía cogió su lado. Y cada uno cogió su rumbo. Y cumplieron con el propósito de Dios, que era expandirse y henchir la tierra, llenar la tierra. Pero usted sabía que dentro de ese propósito de hacer la torre, había otro peligro. Al llegar a las nubes, ellos pretendían comenzar a estudiar las nubes, a ver por qué la consecuencia de el diluvio que recién había pasado. Hacían unos 400 años el diluvio, 410 exactamente. Y entonces ellos querían estudiar el porqué de la destrucción del mundo en esa época, porque no se tenían los conocimientos, ni se sabía lo que había pasado. Nosotros sabemos ahora lo que pasó porque Dios lo retrotrajo revelado a Moisés. Pero hasta ese momento era un misterio que solo los descendientes de Noé tenían la certeza de lo que allí había pasado. Y ya el mundo estaba inmensamente grande. Imagínense si era grande, que decidieron hacer una ciudad y construir una torre con cúspides celestiales. Y entonces Dios allí confunde los idiomas y esparce por toda esa llanura, uno a la izquierda, otro a la derecha, otro para allá, otro para acá, y ahí comienza la refundación del planeta Tierra, que los antediluvianos habrían vivido en ese valle, pero del otro lado del monte Ararat está la otra llanura, que en ese momento se llamaba, ¿cómo se llamaba la ciudad? Se me fue el nombre temporalmente. Sé que tenía un nombre y estaba la llanura del otro lado. Y de hecho se puede ver la llanura porque ahora ahí está países como el Tíbet y están países como zonas montañosas que ahora son montañas que se congelan con el tiempo. Y hay ahí incluso, no muy lejos de ahí, está el monte Ever, y hay unas ciudades del otro lado que yo no he tenido el privilegio de ir a verla, pero hay unas ciudades con llanuras inmensas, y ahí era que estaba el mundo antediluviano, y ahora lo trasladaron al otro lado de la montaña,
en el frente, en la otra llanura. Y a partir de ahí se esparce lo que es el mundo conocido del día de hoy. Voy a buscar el nombre de la ciudad, como se llamaba, para ofrecérselo en el siguiente video. Cuando Dios tiene un propósito con un pueblo, con una persona, con un grupo, el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Y si ese grupo no lo cumple, Dios usará los métodos necesarios para que su Santo Espíritu guíe a ese grupo a cumplir el propósito que Él tenía para esa persona, grupo o agrupación. De eso no le quepa a usted la menor duda. Por eso, seguir los pasos del divino es la decisión más sabia que un ser humano puede tomar. Recuerde, el poder purifica y uno debe irse purificando de día en día para tener un mejor mañana. Hasta un próximo comentario.